Vea esta noche a las 8 Portafolio Extra, la fuerza de la verdad, por Telecontacto. Portafolio Extra. Cada programa un documento. Portafolio Extra. Una producción del licenciado Guillermo Saleta. Portafolio Extra. Centromedios S.A. presenta Grupo Suma presenta Portafolio Extra. Portafolio Extra. Portafolio Extra. Saludos, bienvenidos y bienvenidas a Portafolio Extra, a esto que es la fuerza de la verdad. Es nuestra comunicación objetiva, responsable, democrática e independiente al servicio de la gente, porque la verdad no siempre está en la superficie. Y es por eso, es para eso, Portafolio Extra, que es cada programa un documento, amigos, de más de 31 años en el aire, sin contar todo lo anterior en el ejercicio profesional y académico también del ámbito de la comunicación. Bueno, hay que decir que hoy estaba señalado y como tal ocurrió, porque esas cosas son extraordinariamente exactas, sobre todo con el desarrollo humano, de la inteligencia humana y de la misma tecnología también, ¿por qué no decirlo? Hoy teníamos pautado para hoy, repito, un eclipse solar. Teníamos diferentes fenómenos interesantes que en un solo día se hayan producido diferentes fenómenos, repito. Por ejemplo, teníamos una coincidencia entre un eclipse de sol, la luna nueva, el máximo de las Perseidas. Es impresionante la coincidencia, ¿verdad? Una alineación de 6 planetas, el eclipse de sol, la luna nueva y el punto máximo de las Perseidas, que son esas lluvias de meteoros que usted ve a la derecha abajo, ¿verdad? Ahí están los 4 fenómenos que se han producido en el día de hoy. Ustedes pudieron ver que durante el día de hoy, sobre todo en la tarde, como ya se hablaba de que había pasado, de que había ocurrido, porque por la diferencia de 9, 10, 11, 12 horas entre el área, digamos, del Caribe, el trópico, donde estamos ubicados nosotros, y Europa, pues obviamente allá pues tuvieron la posibilidad de recibir, percibir, ver lo que fuera, porque no en todos los lugares se podía ver. En esta parte del planeta era poco, pero en algunos puntos había, digamos que más posibilidad de verlo. Miren bueno, eso parece una cara, señores. Si hablamos con la gente que cree en las ciencias ocultas, dicen de una vez que ese Tony con un ojo abierto allá en el infierno. Pero bueno, esos son fenómenos naturales de los cuales uno no tiene que estar inventándose cosas que lo que hacen es dañar, digamos, el pensamiento de la gente que no ha tenido la oportunidad de una mayor formación, ¿verdad? Es mejor explicar las cosas como son.
En las Perseidas, que son esa lluvia de meteoros, todavía mañana para Europa, quiero decir, van a estar viendo esta lluvia de pequeños meteoros que se producen en esta época del año. Mucha gente dice que todo esto tiene que ver con todas estas cosas que están ocurriendo y no, nada que ver. Son fenómenos que que ocurren, ¿cómo decirlo? Porque tienen que ocurrir, porque se coordinan órbitas, momentos determinados en donde se cruza, por ejemplo, en este caso la Luna frente al Sol, de cara al planeta Tierra, etcétera, etcétera. Son, yo no sé si llamarlos coincidencias, ¿verdad? Miren ese fenómeno, qué bonito. Obviamente aquí no lo íbamos a ver así, eso estaba pues avisado. Bueno, este eclipse solar en España ha sido, sobre todo en España, ¿verdad? Ha sido histórico y se ha convertido el planeta en un epicentro astronómico, ¿verdad? Porque ahí se han dado en un mismo día, señores, eso es lo extraordinario, cosas que probablemente en cualquier otra generación hubieran tenido que esperar décadas, no sé si decir siglos, o más de un siglo, o más de medio siglo, para verlo. Ahora una sola generación, una sola persona vio 4 fenómenos. Y miren cómo está esa tajalana, y mire a Doña Beno, donde está ahí, con sus gafas para ver. Así todo el mundo está esperando ver a Benito, a Tony y a Jonás, dizque en el monumento, viendo para arriba con sus gafas contra eclipses. Qué bueno, qué bonito que podamos tener las experiencias y las vivencias, aunque sea a la distancia, porque bueno, pero estamos en el planeta Tierra, de alguna manera recibimos el influjo, pero una sola generación, señores, antes una generación, tal vez una generación podía haber un acontecimiento histórico, qué sé yo, la caída del muro de Berlín, o la Segunda Guerra Mundial, o en una vida entera de 80, 90 años de una persona, que es lo que espera Tony vivir, veía un acontecimiento histórico, uno solo. Ahora, una sola generación, en 20, 30, 40 años de vida, ya ha visto muchísimos fenómenos históricos. Es un fenómeno interesante que demuestra también a la velocidad que vamos. Ya también hay que decir que está en la palestra y está de moda también el hecho de que tenemos un meteoro de unos, creo que entre 10 y 30 metros. Hay otro más grande que viene detrás. No amenazan el planeta, van a pasar un poco más a la distancia entre la Tierra y la Luna, un poquito más de esa distancia. El primero va a pasar a esa distancia, el segundo creo que va a pasar un poquito más. No se espera. Primero no va a haber colisión, excepto que cambie la ruta. Ustedes saben que aquí estos carros de concho por cuarto cambian la ruta, así que un meteorito, no dude usted, que por cierto tiene más o menos el tamaño, el primero tiene el tamaño de un autobús, una guagua. Pero si una cosa como esa se impacta con el planeta Tierra, pues el daño es mayúsculo, es un daño planetario. No se crean que porque tiene el tamaño de un autobús no va a provocar un daño global, lo va a provocar. No va, en este caso tal vez no digamos, eliminaría la civilización humana. Me imagino que quedarán algunos. Tony tiene donde esconderse, me dijo. Pero es una... Bueno, el que cayó en
en el Golfo de México, en esa zona ahí, que fue el que eliminó los dinosaurios, la población de dinosaurios, eliminó la población que había en el planeta en ese momento, y que eran fundamentalmente dinosaurios. Fue, digamos, bueno, fue un poco más grande, pero dañó el planeta entero durante muchísimos años. No había sol, todo era una nube, una oscuridad, el polvo levantado bloqueaba el sol. Entonces, si no hay sol, no se dan los alimentos, no se dan las verduras, nada funciona. El sol es fundamental para todo eso. Entonces, bueno, ¿qué pasó? Que se fueron los dinosaurios, ¿verdad? Y no han vuelto. Hay gente que quiere volverlos a activar mediante la ciencia y la tecnología de hoy día, pero aquí tenemos al dinosaurio Tony, que no hubo que ¿cómo se llama?, que revivirlo. Ese siempre ha existido, ¿verdad? Así es. Bueno, y estamos a la espera de ese otro fenómeno. Ahora mismo no recuerdo el dato de la fecha. Hay gente que dice que deberíamos desviar un meteoro de estos que no van a pasar cerca de la Tierra, que deberíamos desviarlo para que choque con la Tierra antes de que Donald Trump y Netanyahu y el grupito ese de sinvergüenzas y delincuentes, inhumanos, draconianos, imbéciles, destruyan la civilización humana, que para eso vamos, para la provocación de una gran conflagración, yo no sé si llamarle Tercera Guerra Mundial o lo que sea, pero va a ser una gran hecatombe, porque ahora las armas, todo el mundo sabe, son o nucleares o hipersónicas, y esto no es lo mismo que tirar unas bombitas como pasó en el pasado, valga el pleonasmo. También hay que decir que en este momento, bueno, la verdad es que yo no entiendo mucho cómo algunos medios, sobre todo un medio impreso, llamó mucho la atención eso, que un medio impreso publicara, yo creo que con la intención de escandalizar, publicara una fotografía de un huracán muy potente, ¿verdad? El giro circular del huracán sobre el mar, sin ubicación, sin posibilidad que usted lo ubicara, pero le ponen en el título que viene un huracán. Pues resulta que el huracán Cristóbal, amigos, todo el mundo sabe que está en el Atlántico norte-norte, muy, muy lejos de acercarse a las Antillas Mayores. Eso es imposible. Más podrían acercarse otros dos fenómenos que todavía no son depresión tropical, que vienen, digamos, más atrás, pero que en el plano de ubicación están, digamos, más alineados a meternos en su ruta. Hay uno más que otro, pero eso tampoco es posible determinarlo ahora porque todavía están a mitad de camino. El otro está más adelantado, pero está por allá arriba. Y por tanto, decir que viene un ciclón, poner un ciclón y no especificar que no afectará a la República Dominicana, porque ese ciclón no tiene absolutamente nada, esa depresión tropical, corrijo, que podría convertirse en un ciclón, un huracán, está muy lejos en el norte del mar del océano Atlántico. Amigos, imagínense ustedes. Pero los otros dos que vienen más atrás y que por tanto tendremos que hablar de eso, no inmediatamente, en 3, 4, 5 días se hablará. Ya se está hablando, pero digamos más focalmente, más puntualmente. Entonces estamos a la espera. Esas que se han visto no tienen que ver, amigos, no tienen que ver con ese huracán, esa depresión tropical que ya tiene nombre de Cristóbal, porque se le pone nombre cuando adquieren cierto nivel de velocidad.
Eso no tiene que ver, esas lluvias no tienen que ver con eso, se deben a una vaguada que tenemos en las cercanías de la República Dominicana. Por tanto, cuando usted le dicen de que viene un ciclón y que comienza a llover porque hay una vaguada que está provocando lluvias, en algunos puntos incluso, no en todos, lo confunden, a usted lo confunden. No hay huracán en este momento. El huracán, perdón, el de la depresión tropical Cristóbal está lejísimo por arriba. No va a llegar, no va a pasar cerca por aquí. En segundo lugar, las lluvias que usted está sintiendo son lluvias producidas por una vaguada en algunos puntos del territorio dominicano, como vimos anoche que se ponía una alerta para el Gran Santo Domingo y San Cristóbal. Y obviamente, también decía yo anoche, que como estamos en el trópico, el día más claro llueve, porque esa es la característica del trópico, ¿verdad? Y estamos hablando del área, no estamos hablando del trópico, que usted, si tiene más de 50, 60 años, se tomaba en las escuelas, que se le daba a los estudiantes, ¿verdad?, de la escuela pública en la era de Trujillo, el trópico, en una botellita de chocolate, no recuerdo si había como de avena, me parece, de leche, avena, algo así, y que, por cierto, era sabrosísima, pero como venía, que la daba el Estado, aquí lo que da el Estado la gente no le da valor. Miren qué buena imagen esa que Jonás nos ha puesto. Fíjense dónde está Cristóbal, la depresión tropical Cristóbal. Miren para dónde va, ¿verdad? O sea, eso no va a tener absolutamente nada que ver con nosotros. Por tanto, decir eso es desinformar. Hablar de Cristóbal como que es un fenómeno, un huracán, una depresión tropical que viene, es desinformar. Y cuando usted publica una información así y no pone esa imagen, sino que pone una imagen la masa de un huracán dando vuelta, sin ubicar el sitio, entonces usted aterroriza a la gente, ¿verdad? Porque parecería que es un asunto inminente. Y entonces abajo están los dos fenómenos que todavía ni siquiera alcanzan la categoría de depresión tropical, que están a mitad de camino, vamos a decirlo así. Fíjense que están más alineados ¿cómo se llama?, en tránsito este-oeste hacia el territorio, digamos que no de la República Dominicana, sino de las Antillas Mayores, para no cogernos nosotros la pela solo, ¿verdad? Las Antillas Mayores. Eso en el caso de que pudiera irse perfilando en la medida en que se acerquen esa misma ruta. Probablemente, y es lo que uno quiere, que se vayan por abajo, ¿verdad? En el mar, que sería el mar Caribe, entre, digamos, las Antillas Mayores y la parte norte de América del Sur, de Sudamérica, ¿verdad? Eso sería lo interesante. De todas maneras, hay que estar pendientes y seguir todas las informaciones que se pudieran estar ofreciendo respecto de este tema. Miren, hoy es el Día Internacional de la Juventud. Yo no sé por qué ya ha comenzado, sí, hay que reconocerlo, digamos, a celebrarse, a importantizarse esta fecha del Día Internacional de la Juventud, que es el 12 de agosto. Y por la importancia que tiene la juventud en cualquier sociedad. No importa que sean sociedades como Francia, España, Italia, que ya no hay jóvenes, ahí no hay jóvenes, ahí están buscando quién vaya a trabajar, porque lo que tienen de población son viejos y hay trabajos que no lo pueden hacer. Por eso, esa es la importancia de la migración, la importancia de la migración. Fíjense qué interesante, lo que pasa es que eso no siempre se entiende porque hay otros elementos que se confunden, se mezclan y bueno, la gente le tiene un cierto temor. Por cierto, la alcaldía de Santiago, del municipio de Santiago, la alcaldía de Santiago, porque la provincia es Santiago de los Caballeros. Entonces, si es la alcaldía del municipio de Santiago, es de Santiago, porque no hay alcaldía del municipio de Santiago de los Caballeros, ¿verdad? Porque Santiago de los Caballeros es la provincia. Bueno, el Departamento de Juventud de la Alcaldía de Santiago, pues celebró el Día Internacional de la Juventud. Hubo
una ofrenda floral, ¿verdad? Una serie de actividades, pero sobre todo la más saliente fue frente al ayuntamiento, ahí en la estatua del patricio Juan Pablo Duarte, que, dicho sea de paso, hizo todo lo que hizo siendo un jovencito, y el 90% de los trinitarios y de los independentistas eran muchachos de 18, 20, 22, 23 años. El mayor creo que tenía 25, 26 años. Así, abuelo de pájaro, no lo recuerdo exactamente. O sea, fue la juventud la que le dio la independencia a la República Dominicana, y tenemos imágenes, ¿verdad?, de la actividad del día de hoy. Qué bueno que la alcaldía no dejó pasar esa fecha. Caramba, tantas instituciones que tienen que ver con la juventud y dejan pasar esa fecha como si no fuera nada. Por ejemplo, las universidades. Las universidades significa juventud, futuro. Las instituciones deportivas, por ejemplo, tienen que tomar en consideración esta fecha porque se trata de juventud. ¿Qué le digo? La misma educación de la República Dominicana, el Ministerio de Educación, no he visto que ha tomado ninguna iniciativa respecto de esta fecha. Me parece que eso debería... Pero el Ministerio de la Juventud, eso no sé si existe. Ya yo ni recuerdo bien si eso existe. Creo que sí, no estoy seguro. Pero no he visto tampoco que el Ministerio de la Juventud haya hecho nada. Por lo menos, por ejemplo, el Ministerio de Medio Ambiente, que no hace nada con el yaque ni con la mayoría de ríos de la República Dominicana, excepto teorizar y muchas cosas académicas y muchas pendejadas. Por lo menos se saca una nota de prensa diciendo que está acabando, que está resolviendo el día del yaque, del río Yaque. Por lo menos eso hace. Pero los otros no hacen ni eso, ¿verdad? Y es muy extraño que no se destaque ese tipo de fecha tan importante. Pauta comercial. Portafolio Extra continúa. De sumar una sonrisa y un poco de paz. Vamos juntos, se empieza a escuchar y sin hacer ruido algo empieza a cambiar. Tiendo mi mano donde te vi caer, enseño, comparto, me quedo, te acompañaré. Parece tampoco un gesto y nada más, pero cuando se juntan no hay forma de parar. Sube la economía de la bondad cada vez que dices ven, yo te ayudo. Yo te ayudo. Cuando tu mano se da de verdad, se mueve el país entero, te lo juro. La bondad mueve al país y el país lo movemos juntos. Popular, a tu lado siempre. Homs Health and Wellness Center. Un espacio de salud y bienestar para continuar fortaleciendo el desarrollo sostenible del turismo de salud. Esta innovadora torre se conecta a través de un puente interno con el Hospital Metropolitano de Santiago Homs, acreditado por Accreditation Canada. Cuenta con más de 160 consultorios equipados de última generación, área para toma de muestras, confortables salas de espera privadas, salas de lactancia y espacios para locales comerciales. Homs Health and Wellness Center, su espacio de salud y bienestar. Todos tenemos a un familiar que queremos premiar, como ese tío que te apoya sí o sí. Hey tío, revisa tu cuenta que llovió. Oh, mijo, eso llegó rápido, tú no eres fácil. Esa abuela que sigue cuidándote. Hey nana, le mando $50. Ay, gracias, mi hijo. Cuídate mucho por ahí, que hace frío. Y tu madre, que es mamá y papá para ti. Mamá, te he depositado. Mija,
Y tú ese dinero para que te montes. Gracias, mi amor. Familia es familia. Con Remesas Banreservas. Dile a tu gente de allá que hay más oportunidades de ganar juntos. Porque ahora, por cada envío a partir de $50 que recibas en Banreservas por crédito a cuenta o ventanilla, generas un boleto electrónico para ganar uno de los 6 premios de $500,000 o una de las 2 jipetas Jet2 Dashing 0 kilómetros. Sigan recibiendo y ganando con Remesas Banreservas. Promoción válida del 3 de agosto 2026 al 31 de enero 2027. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Continuamos con Portafolio Extra, la fuerza de la verdad. Ustedes recordarán que ayer o antes de ayer, no recuerdo, difundimos aquí la información de que un edificio en esta ciudad de Santiago, ubicado en la calle Las Carreras, Avenida Las Carreras, esquina Avenida Juan Pablo Duarte, decíamos que prácticamente ese es el centro hoy día de la ciudad, uno de los centros, porque hay varios, se ha ido diversificando un poco. Se le había caído unas estructuras de concreto del techo, ¿verdad? Y bueno, ahí tenemos estas imágenes que nos manda nuestro amigo Raymond, que ubica, porque mucha gente no, el video nada más enfocaba los escombros en el suelo, en las aceras, porque dañó varios vehículos. Esto le cayó encima a varios vehículos, pero no le cayó encima a nadie. No sé por qué, porque a esa hora normalmente hay mucha gente circulando. Bueno, y se veía gente barriendo, quitando los escombros, ¿verdad? Bueno, pues ese edificio, fíjense, hoy está normal. No ha ido ninguna autoridad a verificar qué fue lo que pasó. Hay otra parte de lo mismo que se cayó, vamos a decirlo de esa manera, que está todavía arriba, ¿verdad? Que pudiera caerse, o la parte que colapsó pudiera continuar cayéndose. No lo sabemos, pero a lo que nos referimos es que ya en este momento debió estar, en este caso, el Ministerio de Vivienda. No sé si Obras Públicas tiene que ver con eso, porque a Obras Públicas le han quitado muchísimas atribuciones. Yo no entiendo mucho estas leyes nuevas en ese ámbito, ¿verdad? Pero bueno, y a mí esa parte me preocupa. ¿Por qué no ha venido una autoridad, no han enviado una expertise, profesionales del área que determinen qué fue lo que pasó? Porque fue el mismo día, fue el lunes creo que hablamos de eso aquí. Eso pasó el mismo día del terremoto en Colombia. Y aquí no hubo movimiento sísmico, telúrico, seísmico, no los hubo. Entonces, ¿qué pasó? ¿Por qué cayó toda esa estructura? Eso hay que investigarlo y establecerlo, porque en ese edificio hay decenas de oficinas, pequeñas oficinas en ese edificio, y negocios y empresas y esas cosas. Entonces eso hay que ponerle atención a eso para evitarnos, ya que no nos dedicamos, amigos, ya que no nos dedicamos a, como también hemos hablado muchísimo aquí de ese tema, como ya no nos dedicamos a hacer una supervisión nacional, como se prometió cuando se cayó, cuando colapsó, cuando se derrumbó el techo del Jet Set. Aquí lo exigimos, lo reclamamos y se prometió que se iba a hacer un levantamiento nacional de edificaciones, que se iban a hacer supervisiones respecto de, digamos, cómo está la estructura, para evitar ese tipo de cosas y que continúen muriendo personas por esa situación. Y yo, después, 2 o 3 días después del anuncio, dije aquí, olvídense de eso, que eso no van a hacer nada. Eso es una nota de prensa de relaciones públicas para callar las voces que están reclamando que se haga eso. Pero después que pasen 2 semanas, nada. Y ha pasado año y pico. Y tenía yo razón. Claro que tenía razón.
Esa es la historia de la República Dominicana. Penosamente esa es la historia. Entonces, uno no quiere que vaya a pasar nada con esta edificación, que parecería, a ojo de buen cubero, a ojo de pasajero de carro público que pasa por la Avenida La Carrera, parecería que no tiene mayores afectaciones. Pero eso debe determinarlo un grupo de técnicos que haga el levantamiento sobre eso, ordenado obviamente por las autoridades competentes. Pero bueno, miren, me reí mucho. Yo siempre me río, a pesar de todas mis dificultades. Ustedes saben que ha sido muy notorio el hecho de que en múltiples actividades a las que asiste Donald Trump, el presidente de los Estados Unidos, ese infante terrible, ¿verdad?, que está más cerca de la locura que de la realidad operante y que está llevando al planeta a una conflagración peligrosa de la cual no va a salir por pendejadas que se pueden resolver siendo sinceros en una mesa de diálogo. La ambición, ¿verdad? Y después entonces le echan la culpa a los otros. Ustedes han visto que en cada actividad que Donald Trump está, normalmente él está en la mesa y está durmiendo, está dormitando. Se habla de que Donald Trump tiene problemas incluso con los intestinos, que se le sale la caca. Eso cada vez suena más, cada vez es más cercana esa información a gentes más cercanas a ese entorno. Y también el hecho de que se duerme cuando alguien está hablando en un atril, en un podio, aquí le dicen, aquí dicen podio, pero es un atril. Normalmente él se duerme, cierra los ojos, y que aguajeando que tiene los ojos cerrados, pero durmiendo que está. Pues hoy se ha sabido, amigos, que ya inventaron una situación muy peculiar que habla de que tienen un botón, que hay una persona, que es una mujer, que maneja un botón que está conectado, aparentemente, me imagino que es inalámbrico, que está colocado en el pecho de Donald Trump, que ella le toca un botón para despertarlo. Sí, cuando él cabecea, ella lo deja un ratico, si no se está hablando nada importante, él lo deja, pero cuando se está hablando cosas que hay que atender, entonces ¡pap!, ella lo despierta. Y efectivamente hay videos que demuestran que él reacciona a alguna señal que está recibiendo, que muy bien podría ser ese botón que le están poniendo para despertarlo cuando el peje se duerme. Yo no sé cuándo vamos a salir de Donald Trump. Si fuera por mi gusto, saliéramos ahora mismo de él. Y de otros energúmenos, como este Netanyahu, que es un criminal de guerra, no ahora, ese hombre fue declarado criminal de guerra hace casi 30 años. Y volvió y llegó al poder. Una barbaridad. Y este mismo Donald Trump, después de hacer todos los actos delincuenciales que hizo, casi saboteando la supuesta democracia perfecta, que es la democracia de los Estados Unidos, con todas las actividades que hizo en el Capitolio y todas esas cosas, que mandó gentes a hacer un trabajo de anarquía para sabotear el triunfo de Joe Biden en ese momento. Y ahí está, suelto y presidente. Ha hecho todas las vagabunderías del mundo con niñas, como el caso de Einstein. Bueno, una cantidad enorme. Y desde la presidencia de los Estados Unidos ustedes ven cómo lo que él está haciendo, él y su familia, que es él, son sus cuartos, pues lo que está haciendo es negocio. Pura y simplemente negocios. Y lo dice públicamente sin ningún empacho. Este hombre está fuera de la normalidad institucional de un Estado
mínimo fallido, no de los Estados Unidos, porque ahí nadie creería lo que está pasando hace 3 años, 4 años. Pero eso ni siquiera en un país pequeño, pobre, se ve ese nivel de rastrería, un presidente haciendo negocios, haciendo cosas de la presidencia para producir ventajas y beneficios para él y su familia hacer negocios. Eso no se había visto nunca. Claro, no estamos hablando de Winston Churchill, no estamos hablando de todas esas grandes figuras que fueron líderes y presidentes de los países más importantes del planeta en términos socioeconómicos y de desarrollo. No podemos comparar eso con esto, que se andan mandando a hacer sellos de correo, fotos de él en las papeletas, en el dinero, fotografías de él en distintos... Cuando eso en los países pobres que tuvieron dictaduras, que ponían la fotografía de los jefes y de los presidentes, eso ya prácticamente se eliminó. Y qué bueno, yo creo que el caso, por ejemplo, creo que el primero fue Danilo Medina, que dijo que él no quería que le pusieran su... no recuerdo bien si no lo hicieron, creo que sí, que mejoró un poco, pero creo que habían algunos desorejados que sí lo hacían. Pero con el caso de Luis, yo no he vuelto a ver una fotografía del presidente. Me parece que ese es un buen aporte también a la institucionalización del país. Claro, ya sí estamos hablando de una figura que trasciende un cuatrienio, 2 cuatrienios, 2 periodos gubernamentales. Es una figura que está por encima de eso, entonces obviamente son fotografías y imágenes que deben quedarse para siempre. Por ejemplo, Duarte, Luperón, Mella, Sánchez, etcétera. Pero no. Bueno. Pauta comercial. Portafolio Extra continúa. Esto es mío. Claro que yo puedo. En mi proyecto somos curiosos, valiente, luchador y soñador. Hay que soñar en grande. Y yo sueño con lo más grande. Si hablamos de honestidad, vayan y pregunten. porque yo soy honesta de verdad. Nunca dejo de pensar en lo demás. Así soy yo. Así soy. Porque yo soy de aquí. De aquí. Y por eso yo soy invencible. Cuando los dominicanos creemos en nosotros mismos, somos invencibles. Lo sabemos porque somos Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Prepárate para el regreso a clases con tu crédito escolar hasta el 15 de agosto. Financia inscripciones, útiles escolares, uniformes, libros y mucho más. Coop Médica, protegiendo tu futuro. Coop Médica, protegiendo tu futuro. Hay gente todavía que hace fila para pagar la luz, pero yo prefiero estar aquí. Ahora pago todas mis facturas en los nuevos kioscos de Norte. Es una forma fácil, rápida y sobre todo segura. Los encuentras en las principales oficinas de Norte en todo el Cibao. Menos tiempo haciendo filas, más tiempo para disfrutar. Más allá del día, la noche. El tiempo justo para la revisión final de los hechos en el mejor de sus encuentros. Está usted invitado a compartir con Guillermo Saleta y sus amigos cada noche a las 8 su Portafolio Extra, la fuerza de la verdad, por Telecontacto. Cada programa, un documento. Portafolio Extra. Continuamos con Portafolio Extra, la fuerza de la verdad. Yo siempre me río
Me reí mucho de no voy a mencionar ni siquiera el nombre, de un profesional de una empresa de ingenieros y de arquitectos que ha salido descubriendo la fórmula del agua tibia, que está recomendando evaluar todas las edificaciones del país ante el riesgo de un terremoto. Lo que muchísima gente, porque no soy solo yo que lo he hecho, yo he sido muy consistente en ese reclamo, pero mucha gente lo ha hecho, no estamos descubriendo el hilo en bollito, ni la fórmula del agua tibia, ¿verdad? Entonces este hombre le dedican una página completa de un medio impreso y digital de la República Dominicana. Y yo, caramba, parecería como relaciones públicas del que está recomendando eso, que pues no tiene... es lo que ha hecho todo el mundo y a nadie le han dedicado una página y ese tipo de cosas. Miren, amigos, aquí nos llenamos de alegría cuando se anunció el tema del remozamiento del hospedaje Yaqui, una aberración que tenemos en la parte baja de la ciudad de Santiago, prácticamente en el casco urbano casi central, poco más abajo de la 30 de marzo, 3-4 cuadras más abajo de la 30 de marzo, tenemos, señores, una posilga en donde la gente compra nada más y nada menos que las verduras, las viandas, las frutas, etcétera, que va a consumir su familia y las familias de toda esta zona, que están tiradas en el lodo, en el estiércol, ahí hay cloacas, eso tiene 60 años en esa circunstancia, desguabinando, digamos, el entorno central de la ciudad de Santiago. Una cosa horrorosa. Y bueno, ya el gobierno anunció, conjuntamente con la alcaldía de Santiago, que se va a trabajar en eso. Hubo un acto y ese tipo de cosas. Bueno, pues en el día de hoy se anuncia que ya la alcaldía ha iniciado un proceso de socialización. Ahí comienzo yo a preocuparme. Un proceso de socialización con los vendedores del mercado del hospedaje Yaqui, con el objetivo de llevar a cabo la demolición del antiguo edificio. La demolición. A mí me gusta la idea de la demolición, pero yo creía que no era eso lo que se había hablado. Pero bueno, para dar paso a la construcción de una nueva edificación moderna y que responda a las necesidades actuales. Que yo he dicho, pero bueno, ya no hay nada, aparentemente ya no hay nada que hacer. Aunque yo creo que sí. Yo he dicho que eso hay que sacarlo de ahí. Eso hay que dejar que sea un hábitat urbano, como lo fue siempre. Pero eso creció, que se engulló a medio centro de Santiago. Destruyó familias, hizo salir corriendo de ahí a familias que tenían 100 años ahí, que no pudieron resistir, no pudieron vivir en esas condiciones. Y yo creo que ese no es el lugar para de nuevo, en esta época, volver a poner un hospedaje ahí. Porque todo el mundo sabe el nivel cultural y de higiene que tiene la gente que trae las viandas, que las comercializa. ¿Quién va a controlar? Eso no lo controla nadie, porque es un elemento de la cultura, de la formación de esa gente. Esa gente está acostumbrada a estar en la tierra y en el lodo con sus productos. Eso no se va a resolver. Perdónenme, pero no se... Y cuando se haga, si se hace ahí, veremos que a los 2 años está la vaina igualita. Pero no solamente por eso, sino porque ese no es el lugar ya para volver a hacer un hospedaje. Vamos a sacarlo a la periferia de Santiago, digamos no muy lejos, pero en la periferia, aquí hay muchísimas áreas del Estado y municipales en las que podemos hacer incluso un hospedaje mucho más grande, que quepan más
Recuerden que teníamos aquí el mercado de pulgas de Pueblo Nuevo, que llegó a llegar hasta los bomberos en la calle 30 de marzo y hasta la avenida 27 de febrero, cruzando Pueblo Nuevo. Esa gente de Pueblo Nuevo estaba desesperada ya con el crecimiento y la invasión de muchos incluso nacionales de otros países, haitianos, y de otros países también había, ¿eh? O sea, eso se estaba tragando a otro medio Santiago, con el mercado este de pulga, que eran tigres los que habían ahí, muchos de ellos, no todos. Y se hizo el esfuerzo y se sacó para las afueras de la ciudad. ¿Y qué pasó? Nada. Perfecto, se le dio la oportunidad que fueran allá y lo que quisieron fueron. Y no sé si eso está funcionando, pero no está funcionando ahí en el centro de la ciudad. Entonces, con esto de yo pasar lo mismo, sacar eso de ahí es mandatorio. Miren, eso que ustedes están viendo ahí, era el mercado de pulgas en Pueblo Nuevo, que llegaba hasta, copaba el cementerio. Si usted iba a enterrar a alguien en el cementerio, o iba a ir a la funeraria Blandino, todavía funciona allá, pero fuera de la ciudad, ¿verdad? En la autopista, es en la autopista Joaquín Balaguer que está. Bueno, creo que fue Abel que hizo todo ese esfuerzo, ese trabajo, porque Abel mostró fortaleza, porque le hicieron presión. Incluso aquí había medios de comunicación que no estaban de acuerdo con que se sacara eso de ahí y que criticaban el drama humano y el daño que se le estaba haciendo a este y al otro, un reguero de tigres que estaban ahí, pellizcando mujeres, atracando gente en el medio de ese molote, higiene. Y él dijo, bueno, este programa yo creo que fue uno de los poquísimos que respaldó eso. Yo lo recuerdo claramente, que yo decía, pero ¿cómo que pueden estar de acuerdo con que eso? No, pero no puede ser. Y había un elemento politiquero también, enfrentando al alcalde en ese momento. Pero bueno, ese es otro tema. Entonces esto se puede hacer perfectamente, sacarlo de la ciudad, como el Mercadón en la capital, ¿a dónde está? Está en Ciudad Nueva, está en el centro del Distrito Nacional. No, está en las afueras, como en todas partes del mundo. Que esos vehículos que llegan de Constanza, de San José de las Matas, etcétera, pues simplemente tengan que depositar en ese lugar que sería un centro de acopio, vamos a llamarlo así, de acopio y de distribución y de venta, y sería maravilloso. Y la gente lo preferiría que ir ahí, el ciudadano que compra, o por ejemplo el supermercado que compra, o por ejemplo los restaurantes que compran ahí, o por ejemplo los comedores económicos que tal vez compran ahí, lo que sea, las fondas, etcétera, pues preferirían ir y comprar eso con mayor higiene, con mayor tranquilidad, con mayor espacio, con mejor atención, que meterse en esa asquerosidad, en lo que se va a convertir de nuevo, les repito, en 2 años. Es un problema cultural. Pero bueno, ya la parte que me preocupa, si es que va a ser ahí, es que se está hablando de la demolición y de que se está trabajando en la socialización. Si se va a socializar con toda esa gente que están ahí, eso no es para ahora. Eso no es para ahora. Con el que esté usufructuando ilegalmente espacios públicos, ¿qué coño socialización usted tiene que tener? Que se va a pasar 10 años socializando y haciéndole vainitas, protestas, jodiendo, porque nunca van a estar conformes. Eso es cuestión de meter una grúa ahí, como decía Bollón Carvajal, tumbado. Y vamos arriba, si es que se va a hacer ahí, que parece que sí. Esa vainita de socializar, oye, es en aras del interés nacional. Por encima de eso no hay más nada, ni socialización, ni carajito que se metió ahí, ¿cómo se llama?, ilegalmente y usufructuó un terreno, pero demasiado beneficio se le ha dejado tener, que tienen 20, 30, 40 años ahí beneficiándose de una cosa ilegal, por miedo, porque no por otra cosa que se le ha permitido eso, por politiquería. Yo les conté, desgraciadamente es así, yo les conté que cuando pasó el río,
Yaque, aquella vez que arrasó con todo ahí en la parte baja de Bellavista, en el hoyo, esa zona. Eso se limpió, ahí habían cientos y cientos y cientos de viviendas, en la orilla del río me refiero, porque afectó también una parte ya del barrio. Pero en esa parte, que es la parte, eso se declaró zona de desastre, creo que fue zona de emergencia, zona de desastre. No era propiamente, ¿cómo se llama esto? Que se declara en situación normal. Área verde, no, área verde no, una zona de desastre, porque además por ahí pasa una de las principales tuberías del acueducto de Santiago, en donde está hoy el Play Ariel Acosta, por suerte. Y eso se limpió, se puso muy bonito, se hicieron ajustes, no recuerdo, creo que Jaime David estaba en medio ambiente, sembró una serie de árboles, eso se puso bien. Y entonces, no recuerdo bien cómo fue el tema. Y no, lo de Jaime David fue posterior. Y entonces comenzó la gente a meterse ahí. Gente que venían del campo, de quién sabe dónde, y a comenzar a hacer casitas ahí. Y yo bajé, hice una investigación. Yo estaba en el gran espacio matutino del Cibao, que era un programa de 3 horas y media diario en Ondas del Yaque que teníamos, que era tenía una gran audiencia. Y vi lo que estaba ocurriendo y fui a la gobernación, ¿por qué no decirlo? Era Rosita Fadul, la gobernadora de Santiago, era Balaguer, presidente. Y entonces, antes de ir donde ella fui, al sitio, vi las cosas, hablé con algunas de las personas que estaban construyendo ahí, y entonces una persona me mostró una carta de la gobernación firmada por Rosita, autorizándolo a meterse ahí. Y cuando yo vi esto, yo salí corriendo para donde Rosita, con quien siempre tuve, con su familia, un gran afecto, un gran cariño, una gran dama. Y cuando voy, le digo, pero Rosita, pero está pasando esto, y me han enseñado, esto es una carta parece que falsificada tuya. ¿En qué pendejo estás tú? Esa es mi firma. Digo, pero ¿y cómo tú autorizar que eso se llene de nuevo de casa para que pase lo mismo? Además de que mucha de esa gente le habían dado apartamentos y lo habían trasladado a otros lugares en donde se construyeron cosas, pero volvían ahí para volver a conseguir otras. Entonces cuando yo le digo, pero ¿cómo es posible que tú...? Y dice, pero qué pendejo estás tú, esos son votos. Es un testimonio histórico, así, conversando con él. Esos son votos. O sea que lo que estaban invadiendo de nuevo son votos, y por eso ya lo autorizaba. Yo dije, esto se jodió. Por este país aquí no vale la pena hacer absolutamente nada. Por suerte vino otra, el desfogue de la presa, ya eso sería en el 2006, 2007, 2012, no recuerdo. ¿En qué año fue eso? 2006. ¡Hey! ¡Ay, Dios mío! Bueno, este está peor que Trump, habrá que poner un botón también para despertarlo. Entró cuando el desfogue, que se asustaron y abrieron la compuerta, que se llevó todo de nuevo. Entonces ahí vino la limpieza, ahí fue que vino entonces Jaime David y sembró todo aquello, y ahí se logró entonces habilitar el complejo deportivo Ariel Acosta, que 2007 fue, exactamente. Despiértalo porque está roncando ahí. En el 2007. Entonces, ahí se logró entonces meter ahí el Play, todo eso, que ha ocupado ese espacio, pero como quiera, invadieron por detrás y hay una parte que está ocupada, pero hay una gran parte que no. Y qué bueno que se lograra hacer eso. Bueno, lo cierto es que la inversión que se va a hacer ahí en el hospedaje ya, que es de 420 millones, proceso de higienización y mejoras. Incluso se está hablando de facilitar el acceso al hospedaje a través del barrio La Cambronal, o la calle La Cambronal, que es un barrio. O sea que van a romper por la avenida de Circunvalación para que se entre por ahí. Eso va a ser un desastre mayor, porque entonces va a ocupar más espacio hacia arriba de la ciudad.
porque la Cambronera está un poquito más abajo del puente Hermano Patiño. Van a tener que bajar entonces, diría yo, por la Poyesca o no sé por dónde. Bueno, eso no está claro. Eso hay que definirlo y ver qué se va a hacer ahí. Eso, ojalá y pudiera eso sacarse de ahí y llevarse fuera de la ciudad. Eso está a 2 esquinas, 3 esquinas de la calle 30 de marzo, eso que ustedes están viendo ahí. No es posible, eso no es posible. Y eso comenzará bonito, limpio, cuando se inaugure. A los 2 años, porque eso depende de la cultura del que habite ahí. Recuerden que hace muchos años, Nuria Piera hizo unos reportajes porque en muchos de los ingenios se hicieron unas baterías de letrinas en los batelles de la caña. Hace muchos años de eso. A lo mejor algunos de las nuevas generaciones no conocen ese dato. Y hizo Nuria una investigación porque los haitianos que tenían, era una batería, tenían 20 letrinas, vamos a decir inodoros, pero tipo letrinas. Aquí, 20 por allá, 20 por allá. Es decir, se le puso sitios en donde los haitianos pudieran hacer sus necesidades fisiológicas. Y entonces lo grave de eso era que se grababan, se pusieron cámaras para grabar, cámaras ocultas para grabar la reacción de ellos frente a eso. Señores, y los haitianos lo que hacían era que se aplastaban detrás de la letrina o al lado de donde terminaba la batería de letrina y ahí defecaban, ahí hacían cacá. No se metían a hacer cacá en el... Después se hizo una investigación fisiológica, recuerdo, y descubrieron que el haitiano está acostumbrado desde niño a aplastarse para hacer cacá y por tanto los muslos le aprietan la barriga, como un ketchup pero más aplatado, ¿verdad? Y los muslos le aprietan la barriga y así es que ellos evacúan. Si tú lo sientas, como se sienta cualquiera de nosotros en un inodoro, no pueden, porque están condicionados a 200 años haciendo eso, ¿verdad? Entonces, es un problema cultural. Traigo el dato para que se sepa que ahí va a volver a pasar lo mismo, porque el problema cultural no se resuelve con cemento ni con cosas. Y es un gran esfuerzo del gobierno, y es un gran esfuerzo de la alcaldía, pero que ojalá se pudiera hacer fuera. Esa es la discrepancia que tenemos con eso. Pero de que es un gran esfuerzo, eso es fundamental. miren eso, ¿eh? Y ellos se sentaban al lado. Se agachaban al lado. Bueno, pauta comercial, Portafolio Extra continúa. De sumar una sonrisa y un poco de paz. Vamos juntos, se empieza a escuchar y sin hacer ruido algo empieza a cambiar. Tiendo mi mano donde te vi caer, enseño, comparto, me quedo, te acompañaré. Parece tampoco un gesto y nada más, pero cuando se juntan no hay forma de parar. Sube la economía de la bondad cada vez que dices ven, yo te ayudo. Cuando tu mano se da de verdad, se mueve el país entero, te lo juro. La bondad mueve al país y el país lo movemos juntos. Popular, a tu lado siempre. El conocimiento es la base para asumir el futuro con éxito. UTESA, universidad de prestigio con altos estándares académicos para que tu desarrollo sea constante, pone en tus manos las herramientas para tener una visión global y actualizada, orientada a la certera toma de grandes decisiones. Un objetivo, formar líderes especializados y capaces, porque saber es vivir. Una universidad, UTESA.
Actualizada, con grandes alternativas y ofertas de posgrado. UTESA. Continuamos y casi nos vamos. Y vendrán tiempos donde las manos que dan no siempre lo harán por amor, sino sembrando votos disfrazados de bondad. No todo lo que parece ayuda viene del corazón. A veces es solo una estrategia. A veces es solo un escenario. Amigos, no tenemos tiempo para más, solo para agradecerles el gesto de su atención durante esta jornada, invitarles para que mañana de nuevo nos reencontremos todos para juntos abrir y compartir otro portafolio extra. Gracias por la atención. Les esperamos mañana. Centromedios S.A. presentó Guillermo Saleta y Asociados. Presentó